Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Mi nombre es Antonio Arias y esta es la historia de las palabras. La historia de las palabras, de nuevo, está basada en las historias orales mayas, donde implican que los dioses nos crearon y para darnos crecimiento, tanto espiritual como intelectual, se crearon ellos las palabras. Y aducen ellos que todos tenemos un espejo dentro de nosotros y en la conversación los dos crecemos al platicar uno con otro. En el programa tenemos ahora a la compañera Ileani, María Elena Hernández. Ella es abogada de México, de los Abogados del Pueblo. Ajá. Sí, Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo. Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo. Y el compañero José Luis, de aquí de National Lawyers Guild. Él ha sido también el enlace con los grupos de abogados de México con los que fui para documentar los abusos que el gobierno ha estado haciendo en contra de las poblaciones. Pues, ¿cómo empezó todo, María Elena? ¿Cómo empezaron ustedes a armar lo que se hizo con el Tribunal de la Conciencia? Sí. Pues buenos días, buenas tardes. Aquí estamos pues tratando de compartir algunas ideas. Pues la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo, quien trabaja en hacer acompañamiento con víctimas y documentar varios casos de violaciones de derechos humanos, ha venido trabajando durante mucho tiempo con organizaciones de derechos humanos en México. Y bueno, pues después de documentar diversos casos y tristemente, como decimos nosotros allá, ¿no? Hacer o crear un martirilogio, porque cada vez iban sumando más y parecía que una masacre venía a desplazar a la otra. Apenas estábamos en la lucha constante de una masacre o de una petición concreta, de una exigencia, y venía otra. Y siempre nosotros con la esperanza de que la impunidad pudiera al final lograrse y sobre todo la justicia. Y parece que en México ya nada sorprende, porque siempre una situación, cuando creemos que ya nada más malo puede pasar, viene una situación todavía más grave, y pues esto es lo que siempre nos tiene en un estado de alerta. De hecho, las organizaciones en México, que somos ahorita más de 800, creamos una cosa que le llamamos Red de Alerta Temprana, precisamente como con esta dinámica de ir diciendo todo lo que está pasando en esta como alarma que llamamos nosotros, donde no solo lo decimos hacia adentro del país, sino hacia afuera, con todos estos también apoyos internacionales que hemos construido a lo largo de los años para seguir poniendo el dedo en el renglón de que la situación de derechos humanos pues sigue existiendo. Y bueno, ante esto, con estas organizaciones que les hablo, decidimos impulsar lo que son los tribunales internacionales de conciencia. Uh-huh. Todo esto fue a raíz de un ejercicio que se hizo, ya que sabemos que hay tribunales permanentes que están haciendo trabajo para países con esta intención, ¿no?, de documentar violaciones de derechos humanos. Logramos, porque desde el 2008 veníamos haciendo la invitación al tribunal que está en Roma, y en 2010 logramos que él se interesara por la situación de México y que visitara el país. Así que el Tribunal Permanente de los Pueblos estuvo de 2010 al 2013-14 haciendo sus visitas a comunidades, recopilando información, entrevistando víctimas para... El que fue impulsado por el obispo Vera. Sí, exactamente. Y bueno, finalmente en septiembre del 2014 es que ellos se juntan un grupo de jurados que son especialistas de diferentes países a leer el veredicto de lo que es este Tribunal Permanente de los Pueblos. Pero justo el día que ellos están como jurado dando a conocer a los medios de comunicación el veredicto o la sentencia, donde ellos determinan la situación de violación de derechos humanos, en la prensa llevaba 3 días en prensa una noticia que es precisamente lo que les digo, que cuando uno cree que ya nada más grave puede pasar, siempre nos levantan con una sorpresa. Entonces, esto lo cuento así como
ahora sí que como pasó, porque para mí o para mucha gente que acompañó este proceso, fue muy simbólico. Porque al momento de estar leyendo el veredicto, quien lo leyó fue una congresista que venía de la Unión Europea. Ella se levanta en un espacio ahí en la UNAM, en la Facultad de Economía. Delante estaba todo el jurado, entre el jurado estaba el padre Solalinde, el obispo Raúl Vera, y así un montón de personalidades reconocidas tanto de México en materia de derechos humanos como de otros países. Cuando ella está leyendo el veredicto, que quiebra en pleno micrófono, hacia un lado el veredicto y dice: yo no puedo continuar con esto. Dice: tengo 3 días aquí. Bueno, tenía 3 años en México, pero 3 días ella, alarmada y leyendo la noticia que hablaba de que en Iguala habían desaparecido 43 estudiantes. Y ella misma dice: no entiendo, no sé qué pasa, cómo es posible que ahora nosotros ya tenemos como la historia o un poco los hechos reconstruidos, pero aún así en aquel tiempo era difícil de explicarse o de entender cómo 43 jóvenes de un día a otro nadie vio, nadie sabe, y tristemente a 4 años seguimos sin saber dónde están. El maestro Roberto Flores fue el que me dijo que convenía que fuera yo a ese tribunal, y también conocí a Gilberto, que es el presidente del gremio aquí localmente. Y entre todos me ayudaron como pudieron económicamente para que yo fuera para allá. Fue donde los conocí y empezamos a documentar distintas instancias de abuso en cuanto a las poblaciones. Pues vamos para allá. Esto fue lo que sucedió después de esta reclamo, esta petición que hizo la congresista. Inclusive ella ahí delante, en micrófonos, y por lo que sabemos lo logró. Ella dijo que iba a hablar con el Congreso Europeo, con el Congreso de la Unión Europea, para pedir que hiciera una sanción, aunque sea en materia moral, contra México, diciendo inclusive que no iban a hacer negociaciones más de tipo comercial si México no aclaraba la situación. Al parecer creo que esta fue su lucha de la congresista, llegando a Europa, a hablar con los demás congresistas para enterarlos de lo que estaba pasando en México y que todos sacaran un punto de acuerdo en esta cuestión, ¿no? Que exigencia a México para que explicara y demostrara, pero pues como vemos, no sirvió de mucho, aunque bueno. Afortunadamente lo que digo a todo mundo, que no se preocupen, esto se va a poner peor. Pues parece que la humanidad en sí no tiene a dónde caminar, cómo caminar su propio problema, tanto externo como interno. Hay que aprender. Pues bueno, motivo de esto es que comenzamos a buscar más contactos internacionales. Tuvimos oportunidad de hacer el contacto con el Gremio Nacional de Abogados, con otras organizaciones internacionales, tanto de diferentes países, ¿no? De Estados Unidos, de América Latina, de Ecuador, de Colombia, Chile, Argentina, etcétera. Y lo que propusimos o lo que pensamos un poco también como todo este movimiento de derechos humanos en México es, a pesar de que el TPP tenía 3 años de vigencia, porque es lo que se les permite trabajar fuera de los países, nosotros retomamos, como se dice, esa estafeta, esta lucha, ese trabajo, y lo ampliamos a lo que es el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento. Sí. Vamos aclarando un punto, José Luis. Para la audiencia que no está familiarizada con el Gremio Nacional de Abogados, con la National Lawyers Guild, ¿cuál es su formación y la tendencia en forma corta del National Lawyers Guild? Más que nada para que la audiencia que no está familiarizada con este proceso en Estados Unidos comprenda cómo está instituida esta organización. El Gremio Nacional de Abogados es una organización aquí en los Estados Unidos que ha estado peleando por los derechos de la gente de la izquierda desde que se formó antes de 1940. Y en esos años el gremio vio que necesitaba una parte internacional y estableció un capítulo internacional dentro del gremio para ver los asuntos del mundo, y ese comité permanente del gremio que mira los asuntos internacionales es el que ha ayudado a formar
muchas organizaciones adentro de la ONU y tenemos sillas en 3 diferentes comités de la ONU para ver sobre los derechos humanos. De ahí de ese comité internacional del gremio es donde lanzamos el trabajo internacional en Palestina, en Irán o Irak o Afganistán, en México, en Bolivia, El Salvador, Nicaragua, donde el pueblo necesita abogados internacionales, es donde nosotros nos unimos con abogados locales para sacar los casos de esos países a nivel internacional y ayudarles con apoyo técnico para mover los casos a nivel internacional de la ONU, o sea, la OEA, o sea, la Unión Europea, dependiendo de dónde los casos están basados para llegar a donde es el problema, y el problema no son los pueblos, sino que son los países grandes como Europa, la Unión Europea, los Estados Unidos, o China, puede ser Japón, puede ser Brasil, dependiendo, pero son los poderes grandes del mundo donde hay que llevar la pelea del pueblo. Y eso es lo que hacemos nosotros en el gremio. Tal vez me pueda rectificar, pero el Gremio Nacional de Abogados o National Lawyers Guild es una organización con tendencias de izquierda. Hay desde gente anarquista, distintas facetas de la izquierda, hasta reformistas o gente pero es una tendencia de izquierda la mayoría creo que son 5,000 abogados, ¿no? A nivel nacional o algo así. ¿Podría rectificar o agregar? Sí, eso es correcto. Los miembros que formaron el gremio, hay miembros que eran de abogados en Filadelfia, de Italia, que eran anarquistas, y hay comunistas también. Hay abogados de nosotros que han tenido que ir a cárcel por no seguir lo que decía el país aquí cuando estaban, que no podías defender a comunistas o eras tú también comunistas. Y hemos defendido a mucha gente de la izquierda, y lo que decimos nosotros, somos los abogados de la izquierda. Y cuando hay un problema en este país de represión contra la izquierda, son los abogados del National Lawyers Guild que están ahí al frente. Hoy día nuestro trabajo lo sigue la ACLU. Si miran, la ACLU es otra organización que los abogados han sido formados por el Gremio Nacional de Abogados. Porque somos los que tomamos los casos que nadie más los va a tocar. Entonces, en el acuerdo, la National Lawyers Guild, y lo que ha creado es una tendencia de abogados o gente de leyes de izquierda, desde radicales hasta reformistas. ¿Cómo fue que se empezó a formar o a documentar? Porque creo que tú fuiste la persona frontal en empezar a organizar las cosas allá para ver qué pueblos o qué se documentaba. ¿Cómo empezó ese trabajo? Pues como comenté al principio, ya teníamos como un recorrido grande de documentar casos, y teníamos como el diagnóstico de lo que estaba sucediendo en México. Pero en ese momento, ante la situación que estaba viviendo en el país, lo que nosotros declarábamos, pero teníamos que demostrarlo, por eso el apoyo de los abogados, lo que nosotros decíamos es que las violaciones graves de derechos humanos habían rebasado tal gravedad que ya estábamos hablando de delitos de lesa humanidad. Cuando hablamos de desaparición forzada, si analizamos cada una de las masacres que se han dado en México, hasta dónde están apuntalando a considerarse como genocidio, cuando hablamos de tortura, de detenciones arbitrarias, etcétera, pues nosotros ya lo colocábamos en delitos de lesa humanidad, pero la intención era demostrarlo. Entonces teníamos que demostrar que sí tipificaban esos delitos, y esto era la suma de todos. Entonces, pues nos dimos a esta tarea de estar con la invitación que hicimos a diferentes abogados y personalidades y expertos en derechos humanos a seguir documentando casos que el TPP, el que les comenté de los 2010 al 2014, no logró documentar o no logró registrar. Y así pues comenzamos a invitar a varias personalidades. Fue cuando coincidimos aquí con usted,
Antonio Arias, que como otros también personas solidarias que se han dedicado y que han estado al pendiente, no solo de México, sino de todos estos contextos de derechos humanos, es que se logró tener un buen equipo nosotros decíamos un equipo de jurado que finalmente eran los que iban con los que nosotros estábamos documentando, que se les iba a presentar pues a apoyar, ayudar a decidir si estas cosas alcanzaban esta tipificación como delitos de lesa humanidad. Uh-huh. Yo en lo personal creo que el Estado es completamente consciente de lo que hace. Y las leyes, lo he platicado con Gilberto, las leyes en sí son una forma de atenuar hasta cierto punto el efecto y que la gente sienta que en alguna forma hay una remediación por medio de quien lo ofendió. Y al final somos engañados por la ley. Pero lo que me dijo Gilberto, dice, mira, tal vez la ley sí está hecha por ellos y para protegerse ellos, pero en alguna forma tenemos que buscar con eso mismo, ese mismo medio, hacerles mella, exponerlos, tratar de ver de que la gente empiece a entender qué, cómo y quién lo ha vejado. ¿Qué piensas tú de ese planteamiento? Sí, precisamente fue una de las cosas que tratamos de exhibir, que muchas de las grandes o de las graves cosas que pasaban en México se consideraban, se catalogaban como crímenes de Estado. Y precisamente por ser el Estado quien las comete, tiene toda esta protección, por decirlo así, toda esta defensa, y por eso los casos siguen en impunidad y en impunidad, ¿no? Lo decía, y yo contesto lo que usted me cuestiona como a modo de ejemplos, ¿no? ¿Qué pasó con los 43? Yo decía, pensábamos que nada más nos puede alarmar. En 2014, septiembre, nos sorprenden con esta denuncia donde 43 estudiantes desaparecen. ¿Y qué se hace? Como decimos, a 4 años no sabemos dónde están, a pesar de que salen historias y nos reconstruyen los hechos una y otra vez. Los culpables que están bien empoderados en el poder, en el Estado, no han dicho dónde están. Y lejos de eso, en estos 4 años, tan solo alrededor de donde está la escuela de Ayotzinapan, que son los municipios de Iguala y de Tixla y Chilpancingo, en ese cuadrante o en estas comunidades cercanas a lo que es Ayotzinapan, hasta la fecha, al menos en agosto del año pasado que teníamos el registro, han desaparecido 288 estudiantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Pareciera una burla para la sociedad, pareciera que lejos de que haya justicia, se sigue exhibiendo que pueden hacer lo que quieran. ¿Y por qué? Porque no pasa nada. Se ha luchado, se ha impulsado una ley de desaparición forzada, y igual, ¿no? Parece que toda esta lucha que hacemos para que una ley pueda salir y lograrse, pareciera que es con el instrumento que ellos mismos utilizan para protegerse, porque lejos de que haya sancionados o que haya castigos, la impunidad sigue y las desapariciones van en aumento. O crean nuevas leyes para seguir protegiendo sus desmanes, ¿no? Entre atrocidad a atrocidad es difícil saber cuál escoger. En lo que el trabajo que se ha estado haciendo, al menos con el trabajo humanitario que hemos nosotros tratado de llevar a cabo como medio para tratar de crear conciencia o de que la gente en sí busque una forma de resolucionar localmente sus propias problemáticas. Porque el riesgo del trabajo humanitario es de que cree dependencia y entonces la gente no cuestione, sino que nomás espere a que alguien venga o algo solucione un poco su condición, en vez de ellos darse el trabajo de empezar a analizar y ver qué y cómo van a solucionar su situación. En esto, pues, yo traigo artesanías de donde puedo. Ustedes lo vieron que en Puebla traté de comprar lo que tenía y con lo que tenía, y en Guerrero traigo artesanías de la montaña, y con eso se venden y se crean menos unos fondos para tratar de ayudar en lo que podemos, a donde podemos. Es imposible ayudar a todo, no tenemos suficiente, lo que hay es cambiar el estado, o lo que está provocando esta condición. Y en eso yo pasé varias veces por Chilapa, y ahí conocí yo a varias personas de Morelos, del Centro de Derechos Humanos Morelos. Y hay una cancha de básquetbol donde reciben a los pueblos que han sido desplazados, donde está la plantación y proceso de los enervantes, de los derivados de la amapola.
y no tienen baños, no les dan agua, no les dan nada, para esperar que esa gente llegue, se tenga que forzar a ser reubicada y venga el siguiente pueblo. Y venga el siguiente pueblo. Y son varios pueblos que llegan a ese lugar y tienen que buscar la gente salida porque no hay ninguna forma ni de reubicarlos, ni darles agua, nada. Nada más les dan ese espacio al vacío para que se vuelvan ellos busquen a dónde ir. Y es una constancia de las atrocidades. Ahorita estoy hablando con una persona que está relacionada a la situación de Aguas Blancas. Ranferi fue el que expuso el video que expuso al gobierno con el asesinato de estos campesinos. Y una de las personas que estaba aquí en Oakland, para el lado de Oakland, regresó a su tierra por una disputa de tierras y ahorita me está pidiendo información de cómo venirse como refugiado político. Y las leyes las han cambiado en forma tal de que ya ni siquiera cuando está en riesgo tu vida tienes protección. Porque si él aplica y pasa la situación de miedo terrible, va a tener que pasar su proceso en México o en Guatemala. Entonces, en una forma, las leyes, todo eso, ellos buscan modificar las leyes para seguir dando una falsa esperanza o una nueva forma de seguir pisoteándonos. No sé qué piensas, estos son dos. Pues precisamente como había mencionado, por eso impulsamos los tribunales internacionales de conciencia, que nosotros le agregamos un apéndice más, como decimos, de los pueblos en movimiento. ¿Por qué? Precisamente tratando de recuperar o de documentar toda aquella situación de movilidad humana. Porque el tribunal en su inicio documentaba, si bien casos graves de violaciones a derechos humanos, pero que tenían que ver con violencia de Estado, y dejaban sin querer de lado o fuera toda esta situación de movilidad humana, donde ahí estamos hablando de los migrantes, del refugio, del asilo, y un tema que ahora en aquel tiempo no estaba en agenda, ni siquiera en México era considerado, ni siquiera estaba visible, que es el tema de los desplazamientos, que nosotros llamamos de desplazamientos forzados internos, porque es la gente precisamente que por toda todo esto que se ha generado de violencia de Estado a sus alrededores o donde viven, tienen que salir desplazados de su lugar. Y como lo mencionaba, buscando a ver dónde se pueden refugiar, dónde se pueden permanecer, ellos por poner a salvo su vida. Sin embargo, esto los lleva o los orilla a vivir un montón de condiciones precarias, donde el Estado también sigue sin atender. Toda esta lucha o todo esto, esta documentación logró, al menos para las organizaciones en México, demostrar que el fenómeno de desplazamiento existía y se estaba dando, por un lado, y por otro lado, al menos para el estado de Chiapas y de Guerrero, lograr una ley sobre desplazamiento interno. Pero como lo decía, o sea, ellos crean su ley como para decir, ya solucioné, yo ya resolví, ya cumplí, pero esa ley nunca fue operativizada. O sea, nunca se le puso esas rueditas para echarla a caminar, y los desplazados siguen resguardándose, muchos bajo los árboles. A muchos han logrado ellos, como han podido, construir, levantar una casita con láminas, con sábanas. Algunos que han tenido, y también gracias a la solidaridad que ha llegado de diferentes partes, conseguirse tabiquitos y un poco más en forma para resguardarse de lluvias, de calor. Pero aún así la situación que están viviendo día con día los desplazados es precaria y tristemente su vida sigue en riesgo, porque no por haber salido de su lugar donde tenían sus tierritas o su familia o sus casas, ya están a salvo. Lamentablemente la violencia que se ha generado al interior del país ya es tan grande, ya tocó tantos esquinas y tantos lugares, que ya la gente no está a salvo en ningún lugar. Esto que mencionaba precisamente de la situación de la familia de Ranferi, a mí sí me gustaría mencionarlo un poco, puntualizar, porque Aguas Blancas es una de las masacres, no la primera, pero es una de las masacres más antiguas que tenemos en México, sobre todo en el estado de Guerrero. Y que lograron atenuar y modificar el video, tratar de manipularlo hasta que fue expuesta. Y creo que Ranferi fue una de las personas que logró en ese proceso. Sí, esta masacre cuando se da, obviamente, como hacen siempre, trataron de maquillar la escena. Ellos siempre hacia afuera dijeron que había sido un enfrentamiento,
que aparentemente los campesinos, que en ese tiempo no les decían, no les llamaban campesinos, sino guerrilleros, porque estaba muy cerca o era muy reciente todo este proceso de lucha y de defensa que se vivió en el estado de Guerrero con Lucio Cabañas. Y bueno, en Guerrero estaba este fantasma, por decirlo de alguna manera, y cualquier cosa que se llamara organización o que la gente alzara la mano para pedir algo, era reprimida en el acto. Recordemos que aquí a quien atacaron fue la Organización Campesina de la Sierra del Sur, que es una organización que desde los 80 se conforman con todas las poblaciones de lo que es la Costa Grande, precisamente con la intención de que como campesinos el Estado los escuche y les dé mayores protecciones o beneficios, porque por la situación es difícil y tienen siempre una situación de extrema pobreza. Pero esta organización, en aquel tiempo al presidente en turno, Rubén Figueroa, le espantó, le sorprendió, y entonces él pues buscó cómo callarla. Y esta fue la forma. Ellos venían saliendo de la comunidad en un vado que le llaman, que es un lugar donde se encuentran los arroyos, que cuando no hay agua se está seco, entonces un camino por donde pasan los caballos o las trocas o las camionetas. Ahí los emboscan policías y los ejecutan. Y se trató de maquillar todo esto, inclusive se ve como en el video, se ve cómo les colocan pistolas, cómo les cambian inclusive la ropa para que anteriormente habían editado. Que iban como guerrilleros. Ranferi en ese tiempo, Ranferi Hernández Acevedo, era diputado, un diputado muy solidario con la población, que siempre estuvo al tanto de ayudar, y cuando se da esta situación, él es uno de los que logra, porque había un periodista, en este camión iba un sobreviviente que como pudo tomó fotos, tomó video y las pasa, y él con miedo no lo quiere hacer, pero le pasa la información a Ranferi y él lo da a conocer en medios que lo menciono porque en aquel momento tuvieron trascendencia. Se lo da al periodista Ricardo Rocha, que él, por atreverse a sacarlo en cadena nacional, pierde su trabajo, lo corre la televisora. En aquel tiempo los que escuchábamos el programa de Ricardo Rocha lo recordaremos, que es un periodista muy solidario, un periodista que siempre ha estado muy crítico, siempre ha estado exhibiendo y colocando estas situaciones, pero hasta él se vio afectado al sacar todo esto a la luz, lo corre Televisa. Y bueno, se logra también destituir al gobernador en ese tiempo. Y bueno, el ojo contra Ranferi por haber logrado todo esto estaba fuerte. Se logró como mencionó, que se lograra el refugio de él aquí en Estados Unidos, donde permaneció. Fue en Europa. En Europa, donde permaneció varios años. Pero aquí lo traemos a la mesa porque es parte de ver cómo las situaciones, lejos de lograr resultados, esta impunidad, lejos de pararla y de cortarla, va en aumento. Ranferi, después de más de una década, de 10 años, decide regresar a su pueblo, decide regresar con su familia, creyendo que las cosas ya estaban en otro tenor, que ya el peligro que él había pasado, las amenazas o el hostigamiento por haber exhibido en aquel momento esta masacre de Aguas Blancas, pues que ya estaba tranquilo. Tristemente llega a la comunidad al ver que la situación, al menos de pobreza y de situaciones de violencia de derechos humanos, continuaba, que no, las cosas seguían. Él decide, ¿cómo se dice?, ponerse como candidato para el siguiente periodo, creyendo que él desde esta tribuna, dentro de la política, puede ayudar. Y recordemos que él, cuando sale exiliado del país, era diputado. Y pues bueno, como candidato lo ejecutan, y lo ejecutan de una manera que de verdad logró un impacto muy fuerte al interior del Estado, de todos los que en ese momento, organizaciones que lo reciben con esta ilusión y esta esperanza. Muchos inclusive fue así de 3 pasos para atrás, porque lo queman dentro de su camioneta con su suegra y su madre y el chofer que llevaba, que es una persona de toda su confianza. Y bueno, esto fue un impacto muy fuerte, muy grande para la sociedad.
Sí, un periodista me dijo que esa fue intencional, no fue un lugar aislado, fue en un lugar donde había bastante tráfico para que la gente viera hasta qué grado y hasta qué extremo ellos estaban dispuestos a llegar por si alguien cuestionaba el poder en México. Sí, son los descaros que vemos que se cometen, son los descaros, ¿no? También, un poco regresando al tema de los 43, para la ciudad también fue una cosa de descaro lo que hicieron con el único estudiante que apareció, que es César, Sí. ahorita por los apellidos, donde las madres, la sociedad vuelta loca buscando a dónde estaban los 43 y de pronto solo dejan sobre carretera a este joven y si recordamos cómo lo dejan, lo dejan desollado, sin rostro. Es esto que nos dice. Ya, el chilango Julio César y otro lo mataron que también se llama Julio César, el hijo de Berta. Pero este sí fue, por lo que se ve, creo que le quitaron la cara, tal vez cuando estaba en vida, porque tenía a Joaquina García, madre de los 43. Ella fue y vio y quedó bastante impresionada. Aún todavía no tiene capacidad de llorar, porque la impresión que tiene y lo que está encerrando ahí adentro. Ella vio que el cuerpo tenía múltiples laceraciones poco profundas. O sea, lo estuvieron torturando, pero no con la intención de matarlo. Y se calcula que tal vez le quitaron el rostro cuando todavía tenía vida. Que fue una cosa descabellante. Sí. Y inclusive también eso era la inquietud que tenía la familia de Ranferi. Y la pregunta tristemente que se hacían, ¿lo quemaron vivo o...? Porque ellos aparecieron sus cuerpos calcinados dentro de la camioneta en la que iban. Apenas tiene poco tiempo, todavía no están a la luz los resultados. La familia, conjuntamente con organizaciones de Guerrero, entre ellos la MAP, hicieron esta necropsia del cuerpo de Ranferi para determinar qué pasó antes de esta calcinación en la que lo encontraron. De hecho, ahí los antropólogos argentinos apoyaron mucho y pues todavía no está a la luz. Estamos en espera de los resultados porque esto acaba el año pasado apenas se hizo la necropsia. Sí, estas pláticas pues, no son lineales, tienen su propia vida y yo no quiero que tengan ningún tipo de esquema ni cosas a seguir. Creo que sean lo más libre posible, donde nos lleve la mente. Hay una intención, aún no sé con quién, de discutir el 18 brumario de Luis Bonaparte, de Karl Marx, donde Karl Marx, al observar la situación de la Revolución Francesa, vio dos cosas, al menos yo había percibido una, en donde la gente cuando triunfa no tiene capacidad para administrar su triunfo, no tiene preparación y se autoderrota. Y la otra, en el proceso donde la gente empieza a hacer su reclamo, la violencia se va incrementando. Porque el pueblo vence una barrera y le ponen otra más fuerte. Vence otra y le ponen otra más fuerte. Hasta que se llega a una violencia sumamente extrema porque la gente de poder y privilegio no va a dejar ir las cosas así nomás por nomás. México está cada vez yéndose a más extremos. Pero no sé hasta dónde la gente no ha entendido cómo manejar su conciencia para empezar a aprender de su propia experiencia histórica. Y llegado un momento del triunfo, llegado un momento en el que de un modo u otro las cosas se derrotan y toman una nueva forma, se puede administrar al menos en forma un poquito más coherente todo esto, en vez de caer a una barbarie sin sentido y donde volvamos a caer todos bajo la misma mano de quien nos ha llevado a este extremo. Y por otro lado, parece que nosotros no hemos aprendido eso, pero el Estado o las gentes de las clases de dominio sí. Y ahorita hay una situación en México en donde la gente no alcanza a ver qué le están haciendo. Hay una represión bien inmensa, unos asesinatos, una violencia extrema, y la gente tiene esperanzas en que en alguna forma alguien más va a confrontar eso por él, lo que es la nueva administración. Yo no le tengo confianza al Estado. Yo no le tengo confianza al capital, mi confianza siempre ha estado en el pueblo, pero un pueblo que sepa y tal vez quiera despertar. Pero nos han amaestrado tanto, nos han domesticado tanto que no parece que tengamos la capacidad de entender qué nos han hecho y dónde estamos. ¿Qué piensas tú de eso? Pues
creo que precisamente como dicen, ¿no? Esa confianza al Estado. Estaba escuchando, voy a retomar algunas palabras, dice, ¿cómo te llama este programa? La historia de las palabras. La historia de las palabras. Y yo a veces para continuar el hilo de mi historia, agarro palabras que escucho aquí en la misma mesa. Cuando el abogado del gremio presenta al gremio de abogados y habla de que son abogados de izquierda, escucho esta palabra. Ahora usted pone en la mesa este tema del Estado y antes de eso la calificó, dijo, la desconfianza al Estado. Y bueno, ¿para qué contar aquí si seguimos contando las situaciones en violaciones de derechos humanos que pasan en México? No acabaría, no nos alcanzaría un mes de programas para contar todas y cada una y la sinvergüencez con la que el Estado se las gasta, pero como para redondar estas dos cosas y apuntando sobre todo a lo que significa para muchos mexicanos esta cuarta transformación que le llaman, este nuevo periodo de gobierno que estamos viviendo. Nosotros lo que notamos o lo que hemos sentido, a pesar de esa ilusión para muchos o esa esperanza que otros se crearon de que este gobierno sí iba a ser un gobierno de cambio, porque recordemos que Andrés Manuel siempre como candidato siempre se llamó ser un candidato de izquierda, tener un partido de izquierda, a pesar que también todos sabemos de dónde viene, de dónde nació. Él fue de los primeros que estuvo en el PRI, en el partido tradicional en México. Después, con diferencias, pues se crea o se suma este partido que siempre llamaron de izquierda y etcétera. Bueno, como candidato, este fue siempre su eslogan, así se presentó, ¿no? Siempre. Y en las elecciones del año pasado, la gente realmente creyó que había ganado la izquierda. Y había un gran alboroto, recordarán, una gran fiesta, porque se creía que había ganado el pueblo, se creía que había ganado la izquierda. Sin embargo, nosotros, ahí es donde cuestionamos la izquierda. ¿Qué izquierda ganó? ¿O cuál es la intención de creer o hacernos creer que la izquierda había ganado? En el Palacio de Minerías, cuando yo dije que era centrista y que en realidad teníamos suerte que no estaba a la altura de Salvador Allende, porque daba un espacio al pueblo para que empezara a ver su realidad y se organizara, en vez de las condiciones tan represivas que hemos tenido como todos los estados. Hubo gente que se sintió cómoda con las declaraciones y otras que vinieron básicamente a condenarme, que no era tiempo de decir eso, que esta era una izquierda y que teníamos que darle espacio. Ajá, pues, y desafortunadamente creo que me asiste la razón. Sí, nosotros lo que notamos una vez que él llega y, como dicen, se coloca en la silla, esa silla tan por tantos peleada, lo que sentimos es que en México la izquierda se acabó. Ya no tenemos izquierda. Esto de izquierda-derecha ya nosotros ya no lo tenemos, y en México solo está prevaleciendo la resistencia. Y las resistencias de aquellos precisamente grupos, muchos con esperanza, otros ya desesperanzados desde antes, pero que nos damos cuenta que al final llegó un poco, y ni siquiera nos atrevemos a decir pan con lo mismo, sino nos preocupa más bien el discurso que se maneja ante los hechos y ante las acciones, porque ahí hay muchas cosas que no nos cuadran y nos sorprenden y nos enfrentan, y solo así como por poner un ejemplo, y toco un tema que inclusive cobija todo este proceso que hemos caminado del impulso de los tribunales, es que él como candidato, porque él se decía que estaba cerca del movimiento y con toda esta historia de que era de izquierda, él siempre promulgó que él iba a instaurar, si lo lograba y si llegaba, una justicia transicional. Si nosotros analizamos esto, nosotros que venimos acompañando a las víctimas, cuando oímos esa palabra decíamos, es lo que necesita México. Hay una posibilidad. México necesita una justicia transicional, porque lo que hablamos, ¿no? O sea, las víctimas ya no es una o dos, o sea, ya tristemente si hiciéramos un listado de las víctimas que tenemos en México, no nos alcanza. Las víctimas se cuentan por miles. Y como bien también usted lo mencionó, ¿no? Hay muchas que a la fecha ni siquiera pueden llorar, ni siquiera pueden. ¿Por qué? Porque siguen exigiendo, siguen peleando, siguen pidiendo lo que se les quitó. Sin embargo, ya que llega, ya que lo logra, que está ya bien empoderado en su silla, lo que nos está dando, con el discurso sigue hablando de la justicia transicional, pero o el señor desconoce cómo se camina eso, o no lo están asesorando adecuadamente, pero lo que nos está dando,
Por eso es que el pueblo se ha convertido, y lo decimos así, ya no hay izquierda, ahora hay una resistencia. Lo que él nos está dando es una cosa que le llaman justicia restaurativa, donde tristemente está llamando a las víctimas a que, y lo dice con palabras que no sabemos si él tuviera que enfrentarse a una situación como la que viven estas madres que han perdido hijos, pudiera entenderlo, de resignación. Supérenlo. Con una palmadita en el hombro y un abrazo cree que se puede resarcir todo el daño que se ha dado para las víctimas, y casi nos llama un borrón y cuenta nueva. Lo que hicieron los otros ya quedó atrás, yo voy a hacer las cosas diferentes de aquí para adelante. Pero ya no me pidan que sancione a aquellos cuando sabemos que siguen siendo parte de muchos de los represores, están dentro de su gabinete. Uh-huh. Entonces, ¿qué esperanza o qué podemos entender con ese discurso que ahora nos llama a un supérenlo, olvídenlo? Esa era mi observación cuando les dije que era centrista y no cargaba a la derecha, pero que daba una oportunidad si el pueblo presionaba, porque daba un pequeño espacio. Porque es muy difícil para un solo hombre con todas las mejores intenciones que yo esperaba que tuviera a confrontar a toda una estructura de poder. Se ocupa un pueblo, pero sus acciones están empezando a tumbar todas las cosas que ha logrado el pueblo. Las policías comunitarias, con todos sus defectos, lograron un sistema de justicia alterno. Nunca se vieron las 10 demandas de los zapatistas sobre democracia, que pueden servir como guías para tratar de restaurarnos desde el pueblo. Y parece que él en sí habla de un discurso hacia el pueblo, pero no le tiene confianza y lo ha reprimido. La Guardia Nacional ha servido, al menos con uno que se inició en el PRI, después el PRD y ahora es de Morena, el gobernador de ahí, para reprimir a vendedores a ambulantes y también a la gente que le han destrozado su país de Honduras y de Centroamérica. Entonces, no hay una forma en la que él está realmente confrontando lo que debe confrontar y se ocupa al pueblo, pero los logros del pueblo en forma muy hábil los está diseminando, acabando. Por trabajos que ustedes saben que he hecho y se han hecho alrededor del Acapulco rural, me han avisado, me piden que no sea, aún no quieren hacer declaraciones públicas por el riesgo que implica, que ahí han instaurado la UPEG para una represión severísima. Ha habido ya varios muertos y la UPEG y todo eso la restauraron antes de una consulta que se iba a dar para aprobar la presa de La Parota. Se pospuso hace como un mes para dedicarse más al Tren Maya y a otros proyectos de gran escala, lo que es el del Istmo de Tehuantepec y Oso. Pero no se ha cancelado La Parota. Pero hay una represión severísima en donde tal vez venga de nuevo eso. Y en esto lo traigo porque parece que todos esos proyectos está complaciendo tanto al poder económico interno como externo. Slim está metido en todos esos proyectos. Tiene altas inversiones. Slim estuvo metido en Morelos, donde hay una cláusula según el que supuestamente es de izquierda, el chapucero. Hay una cláusula en el contrato en donde se acabe o no se acabe el proyecto, a él le van a pagar y le van a dar ganancias. Entonces, y Obrador no está en ninguna forma tratando de contrarrestar todo esto. Sí ocupa al capital interno porque le puede causar una serie de devastaciones económicas, desempleo masivo, distintas cosas, pero ocupa también tener el aval del pueblo y no hay confianza en el pueblo. Está buscando más la forma de restringirlo, de manipularlo, que de tratar de impulsar lo que pudiera salir de la conciencia común. ¿Crees que es injusta mi juicio? Pues apunta un poco a lo que hemos estado observando. Inclusive nosotros la deducción que hemos hecho, no sabemos todavía qué tan vaga sea, pero se ve, se palpa, es que finalmente él para llegar pues tuvo que negociar. Eso lo entendemos. Sabemos que como
ser humano, como a pesar de que se envista con todo el poder que le pueda dar un presidencial, el estar como presidente, no tienen la varita mágica para resolver todo. Sabemos que... No estoy de acuerdo, que sabemos... El país que le dejaron fue una devastación, que él tendría que empezar a recomponer demasiadas y muchas cosas. Pero lo que nosotros vemos es que negoció con mucha gente. Uh-huh. Y así como negoció con el pueblo, haciéndonos creer que era este candidato de izquierda por tantos esperado y soñado, inclusive lo digo y con todo respeto para sus seguidores, pero lo digo porque para muchos se ha convertido hasta en el Mesías, y lo digo tristemente porque tristemente lo que estamos viendo en mucha gente que lo defiende a pesar de que las cosas son tan obvias. Y bueno, por otro lado también tuvo que negociar con empresarios para darle continuidad, porque es lo que vemos, que para darle continuidad a todos aquellos proyectos que ya había negociado sexenios anteriores. Él no viene a hacer un corte y empezar a un proyecto nuevo de nación. No, él viene a dar continuidad a todos estos proyectos que ya estaban, como se dicen, como se ha escuchado, rumorado, acordados, que ya nada más a él se los... Es a lo que me refiero. Hay una certeza. Él en lo que estuvimos nosotros, que ya era presidente electo, hubo una negociación con las administraciones anteriores en donde él declara públicamente que todos los acuerdos a los que lleguen él no los va a derogar. Y en ese periodo de transición se comprometió casi una tercera parte de nuestro territorio a las mineras y no se han derogado ninguno. Su primer logro que fue la entrega del agua de la Nestlé, con la apertura a destrozar a los productores de cafetaleros. Entonces, otra de las cosas que hicieron la administración anterior fue lo que fue ganado con sangre, el derecho del subsuelo para el beneficio común, para el beneficio del pueblo. La administración anterior ajustó la Constitución para que se pueda privatizar los productos del subsuelo nacional, para ponerlos a las manos privadas. Él lo reafirmó como mes y medio, 2 meses y medio después de su presidencia. Entonces, ha dado continuidad a todo lo que han dado y no hay un nuevo proyecto de país. Hay una pérdida total de nuestra propia integridad nacional. Yo les digo a los de Honduras, ya te robaron el país y nosotros vamos por ese rumbo. No sé si tú estés de acuerdo. Bueno, y termino un poco el punto bueno, esta es la preocupación que vemos. Sí vemos esas negociaciones que hizo por todos lados, incluso me atrevería a decir, porque también ha sido muy obvio, las propias negociaciones que han hecho con los cárteles. O sea, un poco para poner en contexto, 3 sexenios atrás del que ahora tenemos, más de uno, tanto académicos, organizaciones, expertos, concluyeron que lo que México teníamos era un estado narcopolítico militar, donde el narco era el que prevalecía, el que ordenaba todo lo que pasaba en México. Inclusive en este tiempo se hicieron reformas gravísimas que aún están permeando para dar toda esta protección a los narcos, a la delincuencia organizada, y por eso es que se concluyó que estábamos en un narcoestado político-militar. Y no vemos que haya esta intención de cambiar, de pasar a otro tipo de situación, y es lo que preocupa. Hay una cosa que también hace mucho López Obrador, de respaldarse de la gente que votó por él, y siempre que dice algo se respalda de esa gente, ¿no? Yo tengo el respaldo de mis 30 tal de millones de pueblo. Usted mencionó algo, ¿no? Que no confía en que el pueblo le puede respaldar para realmente tener un proyecto de nación diferente a lo que él mismo como candidato estuvo criticando. Lo que digo, tal vez para que se entienda, se ocupa para este cambio porque tiene una condición muy difícil. Hay muchísimos grupos armados, altamente armados y aún con armas superiores al ejército. Entonces, no se puede confrontar todo esto en forma abierta. Hay una clase económica nacional que tiene control por cantidad de empleos, que puede hacer un desempleo masivo y llevar a lo que se llevó Allende, a una desesperación social que lo venga tumbando. No tiene una condición totalmente fácil. Y para estos cambios se ocupa el pueblo. Se ocupa tenerle confianza al pueblo. Y lo que ha logrado el pueblo en distintas formas y con sangre
él está destrozándolo. En varias formas. Y lo que ocupa es al pueblo, pero un pueblo abierto y dispuesto a cuestionar. Una situación similar a la que se dio aquí con la caída económica del 29-30, ¿no? Con Trump, Roosevelt, en donde dijo, bueno, esto es lo que se tiene que hacer, ahora oblíguenme. Yo sé como presidente qué es lo que se tiene que hacer para confrontar a todas estas fuerzas económicas, pero ocupo el respaldo de todos ustedes para yo tener de dónde agarrarme para hacer cambios a profundidad. Él, en vez de agarrarse del pueblo, está básicamente manipulándolo, aunque suene bastante fuerte. Me recuerda palabras que él mismo dice cuando se le ha cuestionado porque él, una de las cosas que hizo cuando llegó a la presidencia es prescindir de todo resguardo presidencial que tenían año con año los presidentes, sexenio con sexenio, que tienen una Guardia Nacional dedicada solo a protegerlos y a cuidarlos, sus guaruras. Él quitó a todos ellos y siempre ha dicho que él no le da miedo viajar en aviones públicos porque a él lo respalda y lo protege el pueblo. Pero eso lo dice a modo de una protección personal, pero ¿por qué no toma si realmente, como usted menciona, tuviera esta confianza en el pueblo para decir, yo negocio o yo me apego a lo que quiera el pueblo para construir una verdadera nación congruente con todo lo mismo que yo critiqué en el pasado, congruente con todo lo mismo que por lo que yo luchaba, en vez de estar con esta ambigüedad? Decimos en México, el que a dos amos sirve, con alguno queda mal, y él está la conformación o con lo que quiere calmar al pueblo es dándole dádivas, y son todos estos proyectos de bienestar que está impulsando. Que el clientelismo en sí es una práctica que el gobierno desde Obregón ha sabido llevar a cabo. Y quieran o no, él es parte de un estado que lo que se le puede acusar de todo, de lo bueno y lo malo, menos de pendejo. Sabe manipular a la gente y ha sabido manipular a la población en todas formas. Entonces, pero viene esto, él no puede retar a los generales, no puede retar al capital, ocupa al pueblo. Y una de las cosas que están ahorita saliendo evidente, que es en lo que estamos tratando de juntar dinero para ayudar a esto, es la situación de Iguala, del predio que se descubrió en Iguala, donde al parecer, al menos ahorita hay 51 positivos que llaman ellos, donde al escarbar meten una barra y si sale olor a carne putrefacta es probable que haya uno o más cuerpos humanos en ese lugar. Ahí se deduce que tal vez haya cuerpos de los 43, no se sabe qué hay ahí, pero han salido 15 cuerpos y lo que han estado tratando es de atenuar, acallar en forma muy hábil este descubrimiento que las madres igualtecas hicieron. Sí, bueno, hablando de esto, rápido hago un recuento general estamos con los tiempos encima, pero a raíz de que vemos que no hay intenciones del gobierno de realmente acabar con la impunidad y buscar justicia, lo que hacen las organizaciones y sobre todo las víctimas, los familiares directos, es conformarse en una gran organización y iniciaron por toda la República, porque no solo era Guerrero, sino empezaron a descubrirse fosas y por todos los estados. Se empezó a hacer lo que llaman ellos caravanas de búsqueda. Llevan 7 caravanas de búsqueda donde van a diferentes estados. Las madres, ellas caminando, ellas con lo decimos tristemente porque inclusive hay un anuncio donde López Obrador dice que hay tanto dinero y hasta habla de la cifra grandísima de dinero para los familiares de los desaparecidos para que estos aparezcan, ¿sí? En el día que arranca la caravana de búsqueda hacia Guerrero, va el subsecretario Encinas, se remanga las mangas, agarra una pala y casi dice, así me veo bien, le toman la foto, entrega la pala y se va. No hay un solo peso para haber comprado material y lo digo triste, pero así de doloroso ha sido. Las madres con sus propias manos y uñas han tenido que rascar la tierra para buscar a sus familiares, porque no se les ha proporcionado nada de material para esto. No hay equipos profesionistas también para que resguarden los huesos. Hay equipos solidarios que están acompañando, que están tomando lo que encuentran para hacer los análisis y ya con la identificación ver de quién estamos hablando, si son
algunos de los estudiantes o algunos familiares más, porque recordemos que el fenómeno de los desaparecidos en México ya rebasó, ya estamos hablando de miles. Allá en Iguala tal vez se encuentren 100 cuerpos, todavía quedan 100 metros por rectificar y otro predio hacia abajo. Pero Encinas en sí, a quien yo he tenido una condición muy ambigua, ha sido una persona que generalmente se muestra como alguien ecuánime, moral y justo. Es el quien está tratando de negarles básicamente la ayuda por medio de papeleos. No firmaron esto aquí, no firmaron esto acá. Sí. Y nosotros ahorita no hemos podido juntar dinero para mandárselos a ellos. Y la madre que hizo este descubrimiento buscando a su hija, está desesperada, empeñando todo para poder darle de comer a la gente, mientras que ellos están buscando hambriar a las personas para que no haya presencia del pueblo en esta excavación. Sí, precisamente ya estamos cansados de buenas intenciones. Aquí si realmente la intención se hace y no estamos con los trámites o las juntas donde también se nos ha metido en unas reunionitis que 3 veces por semana nos quieren sentar y darnos café y la gente allá esperando la ayuda. Entonces, un poco para concluir, y quiero comentar algo, de hecho es algo que traía como noticia, que es parte de este juego que se hace con las víctimas, ¿no? Lejos de ayudarles, se las mete a un proceso donde ellas no están capacitadas, no están preparadas, y si de por sí el haber enfrentado la desaparición de un hijo que no han logrado superar o trabajar o llorar, ahora ellas están inmersas en la búsqueda, y cada vez que sale un cuerpo es la ilusión, la esperanza, pero al mismo tiempo la desilusión. Las mujeres se están quebrando día con día y no hay nadie que les esté reconstruyendo todo esto que están perdiendo también de manera como seres humanos. Para acabar, ayer estábamos con la alerta porque nos llegó una noticia de que Melitón, que es uno de los padres de los 43, que ha estado en todo este proceso de búsqueda, ayer anuncia con alerta Amber y todas estas alertas que uno de sus hijos que lo ha estado acompañando en este proceso no aparecía. Llevaba ya 3 días sin aparecer el joven. Entonces, imaginemos a lo que se enfrenta el padre nuevamente, sentir que ahora es otro hijo el que le están quitando. Bueno, ayer hubo una alerta por todos los medios. Finalmente en la madrugada nos avisaron que el joven ya está con su familia. Impreciso, nada más nos dicen, está bien, no hay problema, ya para que paráramos las alertas Amber, pero es esta dinámica en la que todos los días está la familia. Ahora, ¿por quién vienen? Ahora, ¿qué va a pasar? Porque también la misma tarea que han dado estos padres de búsqueda, por ejemplo, en estados como Michoacán o como Veracruz, los ha puesto en la mira. En Veracruz, los 2 de los padres que están que han acompañado estas campañas de búsqueda para encontrar a sus hijos, ahora están siendo hostigados y amenazados. Uh-huh. Mira, el tiempo está completamente encima. Es difícil saber en dónde las cosas son de mayor atrocidad. Guerrero es donde se calcula que hay mayor violencia. Tamaulipas está perdido para el Estado, totalmente tomado por el narco. En Michoacán lo que hacen, y lo que yo documenté en una ocasión, es enterrar los cuerpos con todicarros y a pesar de que los denuncien, no tomar ni datos ni evidencia para que no haya ningún tipo de forma de saber hasta dónde llega la violencia. Hubo una confrontación por la madera y por una mina en donde murieron 33 personas, se le avisó al Estado, se le avisó a la federal, se le avisó a todo, nadie quiso tomar ni fotos ni datos para que fueran enterrados los cuerpos y no hubiera documentación de ninguna índole. ¿Dónde y qué y cómo es o qué lugar es más atroz? Es difícil saberlo. Y lo peor es que México no es el único. La situación de Honduras ha sido que han perdido su país y lo único es reprimirlos y hacer de su país una cárcel para que ni siquiera tengan la esperanza de salir de una condición peor a una condición de miseria en otro lugar, en otro país. Entonces, tienen que cambiar las cosas a fondo. Y para mí es el pueblo, de nuevo. En todo caso, mi respeto a ustedes como abogados, pero ¿cómo podemos llevar de la legalidad a lo que es legítimo? A lo que es una relación social humana que esté basada básicamente en el entender y mediar entre nuestras formas de ser sin llegar a extremos. Porque esta relación social a nivel global no le está sirviendo a la humanidad. Sí, y tristemente lo legal es un proceso largo que estamos caminando, pero va lento. Y nosotros lo que hacemos como el llamado a
a la solidaridad internacional, ¿no? Que volteen a ver lo que está pasando en México, se solidaricen con estas madres, con estas familias, y desde donde puedan digan algo o hagan la forma de hacerles saber su solidaridad. Sí, María Elena, el tiempo, pues esto no sé qué tanto pudiéramos seguir platicando más, pero yo creo que serían horas. Agradezco mucho el hecho de que estés aquí y también que nos hayas hecho el favor de tener 2 presentaciones. No sabemos qué fondos rejuntemos, pero van a ser guiados a donde calculemos que sean los más necesarios. Para mí me preocupa mucho la situación de Iguala, porque creo que ahí en Iguala podemos empezar a exponer una de las manipulaciones que tiene el Estado para reprimir y suprimir la presencia de las víctimas cuando ellos más lo ocupan. Ocupan ellos al menos comida y ni siquiera el Estado está proporcionando eso. Entonces, pues, muchísimas gracias. Pues gracias. Y se quedaron muchas cosas en el tintero, pero bueno, sí, ya poco a poco iremos planteándolas y acercándolas también aquí a los escuchas para que estén enterados. Sí. Pues José Luis, ahora sí te mantuvimos callado por una de estas veces. Agradezco mucho tu presencia también aquí. Y pues, de nuevo, esta fue la historia de las palabras. Y en la historia de las palabras, lo que intentamos es tratar de entender por qué pensamos como pensamos. Tal vez al entender nuestro pensamiento podamos cambiar nuestras circunstancias y las que nos rodean. Muchísimas gracias, María Elena. Gracias por invitarnos. Gracias.